Ágora Universitaria, un programa dirigido por el padre Ricardo Sanjurjo. Es 19 de mayo, estamos inaugurando este 19 de mayo y acabamos de celebrar la fiesta de la Ascensión. Estamos esperando celebrar este próximo domingo el gran acontecimiento de Pentecostés, el cumpleaños, por así decirlo, de la Iglesia. Escuchábamos el domingo en la Eucaristía: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso le decía el Señor en la primera lectura a los discípulos que miraban al cielo atónitos, ¿no? Y también escuchábamos al Señor decirle a sus discípulos: id pues y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo el Señor nos invita a seguirle, de cómo el Señor nos invita a dar testimonio de Él, pero también cómo nos llama desde nuestra libertad. En Nunca Solos vamos a hablar de la libertad con Javier García Rodríguez. Pero además, esta fiesta de la Ascensión se ha dado la circunstancia aquí en Galicia, que celebrábamos o Día das Letras Galegas, esta jornada en la que año tras año, conmemorando el día en el que Rosalía, Rosalía de Castro, firmó la dedicatoria de Cantares Gallegos, cada 17 de mayo celebramos este día en el que pues ponemos en valor nuestra cultura gallega, nuestra cultura en galego, dándole gracias también al Señor, nosotros por lo menos los cristianos que caminamos en estas tierras, de que nos haya llamado a seguirle también con nuestra idiosincrasia. Y pensaba precisamente cómo ser testigos hasta los confines de la tierra pues también nos ayuda a transformar, nos invita a transformar la cultura del mundo, a transformar las culturas del mundo, porque el Señor nos llama a ser testigos allí donde estamos. Y por eso vamos a inaugurar con Adrián Brey Seoane pues una serie de programas, así lo hemos pactado, en el que en Enculturarte vamos a hablar de pastoral de la cultura. Vamos a volver al núcleo de lo que queríamos en esta sección de nuestro programa. Y hoy vamos a entender por qué es tan importante evangelizar la cultura. Esto es Ágora Universitaria, este programa de Radio María en el que cada 4 semanas queremos hablar precisamente de pastoral universitaria, de pastoral de la cultura. Yo soy Ricardo Sanjurjo, delegado en Santiago de Compostela para las universidades y la cultura, y aquí comenzamos. Y como siempre, comenzamos Ágora Universitaria con Javier García Rodríguez. Bienvenido, Javi. Muchísimas gracias y muy buenas noches, que es un poco tarde ya. Es un poco tarde, yo estoy que me caigo ya, porque estamos con el final de curso. Y estas horas ya no son horas. Estas horas tal, pero bueno, esas las horas que tenemos también. Sí, yo vengo de dar clase, hace nada estaba dando clase en las ciencias religiosas. Todo por Radio María. Todo por Radio María y todo por nuestra Madre la Virgen. Eso es. Bueno, Javier García, en Radio María, no hace falta presentarte, pero por si acaso alguien pilla esto y es la primera vez que escucha Radio María, si viene un extraterrestre y pone la radio, lo más fácil es que coja Radio María, porque estamos en todos lados gracias al Señor. Gracias a Dios y a la Virgen. Y a tantos y tantos voluntarios. Sí. Pues Javier García, que eres delegado de pastoral, delegado para la juventud y la infancia en Santiago de Compostela, también delegado para el primer anuncio. Efectivamente. Y cura y coruño del Depor y un montón de cosas. Y ya en poco tiempo ya hago 21 años de sacerdote. Sí, yo 14. Que la gente me dice, qué joven eres. Y yo, gracias. Pues ya llevo 21 ya soy mayor de edad, claro. Sí. Como cura. Yo no, estoy entrando en la adolescencia. En mi adolescencia presbiteral. Sí. Qué bueno. Mira, pues en este mes seguimos avanzando Nunca Solos, tratando distintos temas. Exactamente, Nunca Solos. Que tiene que ver con el acompañamiento. Con la espiritualidad de los jóvenes. Efectivamente. ¿Y de qué nos quieres hablar hoy? Mira, pues este mes un tema que me parece muy, 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 muy interesante, tremendamente interesante, que nunca va a dejar de estar en boga ni en la picota, es el tema de la libertad. Libertad, sin ir a libertad. Sí, porque es un tema muy importante el tema de la libertad. Me gustaría abordarlo desde 2 planos. Primero, un poco cómo los jóvenes de hoy conciben la libertad, cómo la viven, qué sería para nosotros los cristianos esa verdadera libertad. Y en un segundo momento hablar también de la importancia de que el acompañante o el director espiritual deje espacio a que la libertad
se ejerza. Sin forzar nada. Sin forzar. Efectivamente. Por eso muchas veces los pastoralistas, teólogos de la espiritualidad modernos prefieren hablar de incluso de acompañamiento en lugar de dirección, ¿no? Sí, porque normalmente el término hace referencia a dirección a alguien que dirige, y el que dirige es alguien que da órdenes, y el que acompaña es alguien que se pone a tu lado. Y no hay verdadera relación de amor, esto es fundamental, si no hay libertad. Claro, esto es muy importante. Por eso precisamente el inicio formal de la relación de Dios con su pueblo, digamos la alianza del Sinaí, se da fuera de Egipto ya. Eso es. Bueno, eso es muy bonito, qué chulo. Claro, porque ya estamos liberados. Ya están fuera, ya son libres para poder elegir al Señor. Sí. Pues mira, lo primero que querría decir es que yo no sé si todos compartimos esto, pero a mí me da la sensación de que la mayor parte de nuestros jóvenes viven hoy el tema de la libertad, lo conciben, lo entienden, y sobre todo a nivel praxis, a nivel práctico, lo entienden como una libertad de elección. Tanto es así que yo creo que la mayor parte de los jóvenes se sienten más libres cuantas más opciones tengan. Y por eso cuesta tanto el compromiso. Porque al final la mayor libertad es la mayor capacidad de elección. Sí, libertad es de esas palabras tan manidas, de esos conceptos tan manidos, que muchas veces es bueno aclararlos cada vez que hablamos de ellos. Claro. Y yo entiendo que ellos muchas veces dicen no voy a escoger esto porque no quiero dejar todo lo demás. Sí. Quieren dejar con muchas puertas, muchas opciones abiertas. No solo eso, cuando tú o yo lo hemos vivido, cuando alguien se casa, ¿no? Cuando alguien opta por una opción de vida que es ya un camino concreto, de un compromiso firme, ¿qué es lo primero que te preguntan? Por todas las cosas que dejas atrás. Claro. Por todas las renuncias. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. Y dices, no, es que no he renunciado a esto, yo he elegido esto. Sí. ¿Cuánta gente que dice a alguien, mira, yo voy a, no sé, quiero entrar en el seminario, o yo me voy a entrar religiosa, y termina la carrera, hay que tener una opción B. O sea, siempre la gente piensa que no hay que cerrar opciones. Cuanta más libertad de elección, mejor. Yo en general a los jóvenes les suelo decir, mira, si Dios te llama es el momento. Que luego no es lo tuyo, pues luego terminas la carrera. O sea, no vas a perder la carrera en esos años. O sea, no. Pero si es el momento, lánzate. Sí, lo veo claro, pues adelante. Otra cosa es que tú dentro del acompañamiento puedas ver a algún chaval que dices, mira, tú tienes esto claro, pero a lo mejor necesitas madurar la decisión. Eso ya más. Es distinto. Es bueno que, pues termina la carrera, mientras terminas de madurar la decisión y luego ya vamos viendo, ¿no? O necesitas ver mundo porque ya es toda la vida encerrado en la sacristía, mejor haz una carrera, relaciónate de una forma distinta. Claro, que eso ya son casos concretos de personas, ¿no? de pues que necesitan una decisión de este tipo. Por ejemplo, y tú lo sabes, yo dejé la carrera a mitad de tercero. Efectivamente. Y entré en el seminario y con todo planteado. Con santa paz, que es como se vive. Por eso yo creo que siempre estamos buscando como más opciones. Tenemos miedo a entregarnos una opción o a optar por algo. Eso se ve muy claramente en la gran crisis que hay con respecto al compromiso. Que la gente no se compromete de una opción de por vida porque tiene miedo a lo que pueda suceder, a lo que le puedan decir, a que la cosa no pueda salir adelante, y tienen bastante miedo a que eso suceda, ¿no? Por eso van posponiendo las decisiones. Vemos también, por otro lado, otro de los síntomas es que en nuestros seminarios, en general, no entran jóvenes de 18, como entré yo, o como de 20, como entraste tú, sino que entra gente ya, pues, talludita. Sí, gente mayores de 30, que ya han tenido una vida, un trabajo. 25 porque han terminado la carrera y han tenido un trabajo. Sí. Entonces, se ve que, de 50, de 60. Las grandes decisiones de la vida se van como posponiendo, ¿no? Porque en el fondo yo considero que hay como ese magma ahí, ¿no? Que la gente comprende la libertad como la capacidad de elegir. Y cuantas más elecciones tenemos, más libres nos sentimos. Y entonces piensan que ser libre es tener muchas opciones. Algún autor lo presenta como un gran abanico en el cual tú tienes muchas opciones abiertas. Y en el momento en que tú decides dejar una opción, el abanico comienza a cerrarse. Por eso
¿cuándo somos más libres? Cuantas más opciones tenemos. Y claro, hay que distinguir, o sea, es cierto, la capacidad de decidir y de elegir, la posibilidad de elegir, es una de las claves de la libertad, ¿no? Es decir, cuando incluso Pablo habla de estamos liberados del pecado, estamos liberados de la esclavitud, es porque tenemos esa capacidad de elegir, porque ya el pecado no condiciona nuestra vida, ¿no? Para ser libres nos ha liberado Cristo. Ahora bien, esa libertad tiene que tener una orientación, que es para vivir con Cristo, ¿no? Claro. Que diría San Pablo, para vivir en Cristo, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de la posibilidad de elegir, sino del hecho de hacerlo. Eso es. Porque la posibilidad no deja de ser potencialidad, no es, o sea, metafísicamente, la potencialidad no existe. Claro. Es la capacidad que en algún momento, ¿no? Pero, sin embargo, el joven de hoy tiene miedo a que se le cierren todas las puertas y tener solo una opción en la vida. Por eso el dejar abierto otras opciones, ¿no? Totalmente. Sí. Este tema, yo creo que gran parte de nuestro acompañamiento, nuestra ayuda desde la Iglesia, como sacerdotes, como directores espirituales o acompañantes, debe ser también enseñar al joven que la verdadera libertad no se ejerce sobre todo en el elegir, sino que la mayor parte de las veces se ejerce en el acoger. Porque al final las cosas más importantes de nuestra vida no las hemos decidido nosotros. Nosotros no hemos decidido nacer, no hemos decidido tampoco la familia que nos toca, no hemos decidido nuestros genes, que muchas cosas nos determinan, físicas o psicológicas, no hemos decidido tampoco cómo somos físicamente. Ni nuestros talentos. Ni nuestros talentos, no lo hemos decidido. Podemos entrenar, pero claro. lo que los talentos innatos son eso. Innatos. Muchas cosas se nos han dado, ¿no? Una de las grandes mentiras de esa libertad como elección constante se vive también, yo creo, que a nivel social y político, ¿no? Yo cuando escucho, por ejemplo, algún político dice hemos avanzado en políticas sociales, y políticas sociales son políticas sociales que puedas elegir, me quiero cambiar de sexo, gratis, puedo abortar, gratis, no sé. Eso son políticas sociales, que es poder decidir cosas constantemente, ¿no? Y poder cambiar cosas que son naturales y que a veces se convierten en antinaturales. Por eso hay que enseñar a la gente que la mayor actividad, lo mayor que podemos hacer con nuestra libertad no es tanto escoger, sino sobre todo acoger. Esto es muy importante. Y acoger incluso la propia vocación. Eso es, esto es muy importante, porque cuando hablamos de acogida, hablamos ya de que nosotros no nos damos a nosotros ni la vida, ni nos damos la mayor parte de nuestras cosas, sino que esas cosas las recibimos. Y los grandes problemas de nuestra vida vienen cuando no nos queremos, no nos gustamos, nuestra autoestima está baja, envidiamos, preferimos, nos comparamos, que lo pasan muchísimos jóvenes, es lo peor que viven, ¿no? Y entonces siempre la gente se dice, tú puedes cambiar, venga, puedes cambiar, ¿no? Esa actitud, ese exceso de positividad, ¿no? Del que habla Byung-Chul Han. Sin embargo, eso habría que cambiarlo por tú puedes acoger lo que eres, ¿no? Y sacarlo mejor siendo lo que eres. O sea, no necesitas cambiar lo que eres. Sí. No vender otras vidas, sino la vida que tienes, ¿no? Las dificultades que tienes. Y aquí entra en juego un tema que es muy cristiano, que nunca podemos eliminar de la ecuación, que es el tema de la cruz. Porque hay muchas cosas que para nosotros son cruz y que tenemos que acoger. Porque a lo mejor desearíamos no haber vivido esto, no haber tomado esta decisión, no haber tenido esta herencia, no haber recibido esta herencia, pues, no sé, familiar, biológica, tal. Nos gustaría ser de otra manera. Por eso es muy importante que en ese trabajo de acompañamiento espiritual enseñemos a los jóvenes cómo acoger y, sobre todo, cómo acoger y abrazar la cruz. Yo creo que esto es muy importante. Yo me acuerdo cuando éramos seminaristas, bueno, cuando yo era seminarista, porque tú saliste del seminario y yo entré, porque no nos llevábamos bien, no, sí, nos llevábamos bien antes. Pero no coincidimos. Pero no coincidimos en el seminario. Sí. Hubo una temporada que venía justo antes de que tuviera el accidente y falleciera. Pablo Domínguez. Hombre, el filósofo. Que era filósofo y bueno, pues tenía relación, bueno, su familia es gallega, de hecho, bueno, somos amigos de la familia, ¿no? Y un sobrino suyo es sacerdote en nuestra diócesis. Hermano nuestro en el sacerdocio. Sí. Bueno, pero él tenía amistad con nuestro rector. Y entonces venía regularmente, una vez al mes, cada mes y medio, a hablarnos los sábados por la mañana, que eran unos momentos de formación. Y él distinguía entre la libertad de
Es decir, la libertad, o sea, la capacidad de poder decidir, porque ya no estamos condicionados ni por vicios, ni por el pecado, ni por adicciones, ni por lo que sea, sino tener esa capacidad de elegir, porque no nos condiciona, ni hay un acondicionamiento político, ni patológico, ni lo que sea. La libertad una libertad orientada. Con una finalidad, sí. Para orientar al futuro, para generar un proyecto que indica tomar una opción en la vida. O sea, no solo tener esa potencialidad de poder escoger, sino la capacidad de armar un proyecto. De alguna forma, o yo por lo menos me la explico así, porque ya hacen casi 20 años de todo esto. Y luego él decía, pero esto no es suficiente. La verdadera libertad, nosotros sabemos que es la libertad en Cristo. La libertad en Cristo, ¿no? Qué bueno. Yo esta idea, yo que normalmente, aunque estamos ahí terminando de apuntalar unas cuestiones de reparto de asignaturas, soy yo al que le toca explicar cartas apostólicas del Nuevo Testamento. Y San Pablo es uno de los grandes teólogos de la libertad, ¿no? Por lo menos en el Nuevo Testamento es el gran teólogo de la libertad, ¿no? Y Pablo tiene esas frases preciosas como para ser libres nos ha liberado Cristo en Gálatas 4, ¿no? Pero que vuestra libertad no se convierta en un pretexto para la carne, teniendo por carne no solo las pasiones carnales, ¿no? Relacionadas con el sexo, con la comida, con la bebida, sino pues todo aquello todas esas pasiones bajas que nos apartan de Dios, ¿no? Que podemos elegirlas, pero que no se convierta en un pretexto, sino que Pablo en 1 Corintios tiene esta idea, ¿no? De que todo me es lícito, pero no todo conviene. Sí. O sea, en el fondo Pablo nos viene a decir que yo al menos así se lo explico a mis alumnos. A lo mejor hay alguien aquí, pues a lo mejor nos está escuchando alguien que sepa más que yo de Pablo, que los hay muchos, ¿no? Pero que en el fondo nos viene a decir que el ejercicio supremo de nuestra libertad, sí, es aprender a renunciar a ella, ¿no? Aprender a renunciar a nosotros mismos del mismo modo que el ideal de nuestra vida cristiana, por tanto de nuestra libertad cristiana, es tener entre nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, sí, que, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría. Ese himno precioso de Filipenses, pero Jesús solo es sujeto en ese himno. Es que lo tengo fresco porque la semana pasada hablaste esto a los alumnos. La semana pasada estaba explicando Filipenses explícitamente, ¿no? Jesús, en el himno de Filipenses, solo es sujeto de la parte relacionada de la cruz. Y los sentimientos de Cristo Jesús son los que tienen que ver con su abajamiento, su vaciamiento, ¿no? Sí. En el fondo, nuestra libertad es hacer una vida o optar por una vida que sea similar a la cruz de Cristo, ¿no? Bueno. O sea, al vaciamiento, a la entrega, al servicio. Eso es. Todo me es lícito, 1 Corintios 10:23, me es lícito, pero no todo edifica. Sí. No todo conviene. En 1 Corintios 6, pero no todo conviene, que tiene que ver más con la moral personal, ¿no? Mientras que en 1 Corintios 10 tiene más que ver con la moral comunitaria. Pero es así, todo me es lícito, pero no todo vale. Sí. ¿No? Perdón, ya está. No, fantástico. Fantástico porque es un temazo el tema de la libertad. Y sobre todo de enseñar a la gente que la libertad es ante todo acogida. Acogida. No escoger, o sea, no hay cosas que no se va a poder escoger, que de ahí vienen grandes problemas o neurosis en nuestra vida. Sí, totalmente. El tema de acoger y sobre todo esa dimensión de cruz, poder vivirla con Cristo, eso es fantástico. Y en segundo lugar, hablamos del tema del acompañamiento. Porque es muy importante que el acompañante, el director espiritual, tenga muy claro que no puede en ningún momento pisar ni coartar la libertad de las personas. A veces hay personas que piden ser acompañadas y que quieren que decidas por ellos. Nunca lo podemos hacer. Exactamente. Porque luego te dirán, no, me dijiste que hiciera esto. No. O sea, todo lo tiene que decidir la persona. Tú puedes aconsejar, yo pienso que sería bueno, la decisión es tuya. Claro. O incluso llegará momentos en los que habrá que confrontar. Claro. Pero nunca... O sea, esta frase de San Juan Pablo II, ¿no? En el fondo el Evangelio se propone. Siempre tenemos que tener esta actitud propositiva, no impositiva. Y el tema de la libertad es muy importante porque lo que queremos, la finalidad es que la persona crezca en libertad y que la persona pueda elegir. Por ejemplo, muchos acompañantes, directores espirituales están versados en tema de discernimiento. Pues yo soy de los que considero que nosotros no nos podemos solo contentar con ayudar a la gente a aplicar ciertas reglas de discernimiento, sino que tenemos que enseñar a la gente
a que ellos mismos lleven a cabo esas reglas de discernimiento en su vida. Nosotros ayudarles, pero nosotros, cuanto más libres sean ellos, cuanto más conozcan ellos esa sabiduría divina, ese poder realizar el discernimiento, a veces sin mediación nuestra, ¿no? Claro. Yo creo que eso es muy importante, el dar a la gente esa capacidad de que puedan aprender a discernir. O sea, que muchas veces, por un lado, nuestra tarea como acompañantes es dar esas herramientas, enseñar, pues esas herramientas, hay herramientas prácticas de discernimiento, pero también, en el fondo, muchas veces es el sentido común, ¿no? Que es el menos común de los sentidos. Y por otro lado, muchas veces nuestro papel es simplemente el hacer de pared. O sea, de la que rebotar la idea. Y ya está. Y luego la libertad es tan importante que a veces tenemos que permitir que la gente se esnafre y haga el tonto y se pierda y vuelva y ya está. Y no forzar, o sea, no puede ser, ¿no? Porque a veces, bajo apariencia de bien, queremos que todos se salven, pisamos la libertad de la gente. Hay que dejar que esa libertad se lleve a cabo, ¿no? Y que sirva también como crecimiento, como maduración, aunque nos duela. Claro. Aunque nos duela. O sea, fíjate hasta qué punto la libertad está inscrita en el corazón de nuestra identidad como seres humanos, como hijos de Dios, que es que el Señor permite pecar en el paraíso, permite el pecado, permite que la libertad del hombre lleve al pecado. Sí. Sí, es que si no, no hay lo que empezaba así, ¿no? Si no, no hay verdadera relación de amor. Sí. Porque el amor tiene que ser libre. Lo primero que le preguntamos a los esposos es si vienen libremente. Sí, venimos libremente. Y se lo preguntamos varias veces. Y voluntariamente. Porque se lo preguntamos en el expediente, se lo preguntamos en el consentimiento. Y luego en el consentimiento reafirmamos que eso es libremente. Sí. O sea, la libertad es fundamental. Pues ese es el tema que hoy quería abrir, porque me parece muy importante. Esas dos claves, entender la libertad no tanto como elección, sino libertad para acoger, porque eso nos hace libres y libres en Cristo, ¿no? Tener esa capacidad de acoger la historia que Dios va haciendo con nosotros. Y luego, en segundo lugar, como clave también para los acompañantes, que es muy importante ayudar a la gente a crecer en libertad. Y libertad es tener la capacidad, va muy unido, ¿no? Al final tus decisiones tienen que ver con tu responsabilidad. Porque si tú decides por mí, yo no soy responsable. Tú me lo has dado, es tú siempre. Y sin embargo, el que verdaderamente ejercita su libertad en su vida se va haciendo también responsable de su vida. Que eso es fundamental. Hay que dar siempre esa clave para acompañar. Bueno, pues en este mes de mayo, nunca solos, pero siempre libres, habría que decirlo así. Siempre libres. Nunca solos, pero siempre libres, con Javier García, delegado para la Juventud y la Infancia, delegado también para el Primer Anuncio en la Diócesis de Santiago de Compostela. Y antes de terminar, vamos a hacer un poco de publicidad, porque el mes que viene, y tú eres el delegado del Primer Anuncio, podemos aprovechar, ya que te tengo aquí, hay algo muy gordo en Santiago, ¿no? Vamos a tener, y estamos muy contentos, por primera vez en Galicia, el Congreso Transforma. Cuéntanos más de eso. Transforma es un congreso de evangelización. Sobre todo yo digo que es como la mejor sabiduría sobre el tema del primer anuncio, discipulado y demás. Es en España el heredero de aquellos encuentros N que organizaba Alfa España. Encuentros de nueva evangelización. Eso es. Y desde hace unos años se lleva a cabo Transforma. Transforma este año, cada año tiene una temática. Este año va a ser en Santiago de Compostela del 25 al 28 de junio y la temática es trabajar esa fractura que hay entre el primer anuncio y el discipulado. O sea, cómo hacer que toda esa gente que ha tenido experiencia de Dios crezcan y se formen como cristianos, cogen la forma de Cristo. Y entonces va a haber, por un lado, 3 grandes ponencias para situarnos, que suele ser qué está pasando en la Iglesia, qué no está pasando, qué debería pasar, para situarnos. Va a haber luego un montón de charlas TEDs muy breves, muy pequeñas. Seguro que alguno de vosotros conoce la charla famosa de Javi, de empujar el elefante, pasear la cabra y demás. Sí. Eso fue en un Transforma. En un Transforma en Alicante, cierto. Y hay un montón de charlas TEDs sobre muchísimos temas. Primer anuncio, evangelización, catecumenado, en el ámbito rural, en el ámbito urbano. Luego va a haber un montón de talleres de trabajo pastoral con niños, adolescentes, jóvenes, adultos, comunidades, tema de oración, tema de alabanza, tema de crecer, tema de grupos pequeños, células parroquiales, yo qué sé, un montón de talleres. Un montón de talleres. Y tendremos luego momentos celebrativos. Bueno, todos los días la Eucaristía y algún día alguna oración potente. Transforma.red para más información. Transforma.red, efectivamente. Del 25 al 28 de junio, y lo decimos porque además, si se inscribe la agenda antes del 31 de mayo,
todavía entran con el precio reducido. Sí, hay precio reducido a día de hoy. Esto es, corrígeme si me equivoco, no solo para curas, sino para párrocos, especialmente párrocos, pero curas con sus equipos de trabajo, Eso curas, es. Laicos y todo el mundo que esté deseoso de llevar a Cristo a los hermanos. Y luego gente que quiera que esté despierta de cara al tema de la renovación pastoral. Este año además han conseguido, no va a venir, pero sí que ha concedido una charla-entrevista, James Malone, que acaba de publicar su segundo libro, Una renovación divina, pero no ya para el tema de parroquia, sino para el tema de diócesis. Bueno, Javier García, una vez más, muchas gracias por hablarnos hoy de la libertad, por hacernos publi del Transforma, que es importante, porque es un acontecimiento que además aquí pues en Santiago estamos poniendo mucho empeño en difundir y en que la gente venga. Estaremos encantados de acoger a todo el mundo. Y fíjate qué coincidencia que hoy que nos has hablado de libertad, la canción que le tenía pasada ya a Lidia para poner ahora mismo... Se llama Let My People Go. Que está, o sea, porque según Lidia estoy empeñado en que la gente de Radio María hable inglés. Está basada en lo que le dice Dios a Moisés, bueno, al faraón, deja marchar a mi pueblo, ¿no? De los Rainmakers. Y con esto, muchas gracias, Javier, por acompañarnos un mes más aquí en Ágora Universitaria. Un fuerte abrazo y buenas noches. Everybody always picking on me. I did not put you here to suffer. No, I did not put you here to whine. I put you here to love one another. Yes, and to get out and have a good time now. People go, go, go. Yeah. People go, hey, you gotta. Let my people go, go, go. Let my people go, go, go. Let my people go.
Para ponerle el broche final a este Ágora Universitaria del 19 de mayo, normalmente tendríamos en esta sección que dar la bienvenida a Mercedes de Castro, porque vamos a hablar de cultura, en esta sección que llamamos Enculturarte, pero como Mercedes pues tiene exámenes ahora, como tantos universitarios a finales de curso en esta temporada, y aparte hay otra serie de cuestiones que no nos corresponde a nosotros resolver, he tomado una decisión, que es que he llamado a un buen amigo, Adrián Bray, bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Adrián Bray, para que nos acompañe en las próximas 3 ediciones de Ágora Universitaria para hablarnos en esta sección de Pastoral de la Cultura. Adrián, bienvenido a Ágora Universitaria. Gracias, Ricardo. A mí esto de venir a un podcast de Pastoral Universitaria ya se me va quedando un poco atrás, porque yo ya dejé esa etapa de mi vida, pero yo quería presentarme también a los oyentes con una experiencia mía de la universidad, una de las primeras. Venga. Por eso de retomar viejos tiempos, así, ¿no? En el siglo pasado, cuando yo era universitario. No tanto. Bueno, yo estudié en la Universidad de Santiago, Magisterio, hice infantil y primaria. La mesa, que luego nos riñe Lidia. Vale. Bueno, pues eso. Cuando yo estaba estudiando aquí en la Universidad de Santiago, infantil y primaria, magisterio, yo venía con muchas expectativas a la universidad, ¿no? No sé, me imaginaba ahí. Yo tenía mis ideas de cómo iba a ser, ¿no? Y uno de los primeros chascos que me llevé fue con una materia que tuve en el primer cuatri del primer año, que era sociología. Entonces, yo me imaginaba... Que todos nos encanta. Claro, yo me imaginaba, no sé, que fuésemos a hablar de dinámicas del aula, de cómo los niños, no sé qué tal. Bueno, llegamos y lo que hicimos fue estudiar a Marx, a Weber, a Durkheim y a Spencer, lo que decían sus teorías y luego lo que decían aplicado a la educación. Y fue un chasco. Yo no me enteraba de mucho. Era el primer año, acaba de aterrizar, empezaron a hablarme en lenguaje académico y tal. Yo me chapé las cosas y ya está. Fue el examen, tipo test, lo pasé y listo, ¿no? Y yo creo que la primera vez que voy a aplicar algo de esa asignatura en mi vida es aquí. Aquí. Porque... Weber sí que hablaba así mucho de la cultura, ¿no? Y nos dijeron una frase que, bueno, a mí me pasó por alto, pero ahora retomando, y ahora que vamos a hablar de la cultura aquí en esta sección, ¿no? No es propiamente de Weber, pero va mucho en la línea, es de otro sociólogo que se llama Geertz, o algo así. Sí. Geertz. No sé cómo se pronuncia, algo así, ¿no? Alemán sí. o de los Países Bajos, como mínimo. No sé, pero la frase es intensita, ya aviso. Dice, el hombre es un animal suspendido en redes de significado que él mismo ha tejido. ¡Wow! Bueno, full disclosure, como dicen los ingleses, ¿vale? Yo le he pedido a Adrián que venga a echarnos una mano con esto de la cultura en estos por lo menos 3 programas de Ágora Universitaria, porque Adri, tú este año has estado haciendo un curso de pastoral, animadores de pastoral juvenil, universitaria, vocacional, y ahí os conté que yo, de las primeras cosas que aprendí siendo delegado de pastoral universitaria, es que una de las cosas específicas de la pastoral universitaria es la pastoral de la cultura, y os he dado una asignatura de pastoral de la cultura, y como Adri lo estaba haciendo bien en clase, por lo menos por ahora, aún me falta la evaluación final, le dije, Adri, ¿por qué no te animas y me echas una mano con esto? Así que, bueno, cuéntanos, ¿por qué esta cita de Weber? Bueno, de Geertz. Sí, pues yo creo porque precisamente nos puede dar pie a hablar de qué entendemos por cultura. Porque no es una frase tan obvia. Yo creo que si le preguntas a alguien por la calle, ¿no? ¿Qué entiendes por cultura? Esta frase tal cual desde luego no te la va a decir. Evidentemente. Pero a lo mejor tampoco en esta línea, ¿no? Yo creo que tenemos esa idea muchas veces de que la cultura es algo, pues yo qué sé, el cine, las exposiciones. Lo teatro. Cultureta. Sí. De señores con barba larga y pipa y boina, ¿no? Y cosas por el estilo. Sí, o sombrero, dependiendo un poco de la zona geográfica. Claro, son actividades que muchas veces queda así como una élite que las entienda. Y sí, tal, o sea, algo... de hecho, tú abres la sección de cultura de cualquier periódico que tenga sección de cultura y te aparecen, pues eso, el cine, exposiciones que pueda haber en el área de influencia de ese periódico, yo qué sé, ¿no? La sección de cultura. Claro, incluso las programaciones de entidades, va la cultura y son todo como actividades de ese estilo, ¿no? Esta obra teatral. Sí. Pero no es para nada el sentido de la línea, ni siquiera el sentido que
que los últimos papas fueron comentando cuando en sus discursos, en su magisterio iban hablando de la cultura, para nada era en esta línea, ¿no? Era una versión mucho más amplia, ¿no? Al final la cultura es algo que abarca todas las dimensiones del hombre, es como digamos, como nuestra forma de vivir, ¿no? O sea, abarca todo, digamos, como todo lo que somos en la forma práctica. Pues, todo lo que hace el hombre al ser humano ser verdaderamente humano. Qué bueno, mira qué bonito. Te queda bonito. Muy bien, sí. Pero esa frase está en una de mis presentaciones. No, pero es verdad, porque sí que abarca cosas pues como el ocio, que a lo mejor podíamos incluir en esa visión que teníamos antes, pero mucho más. También el trabajo, el cómo nos relacionamos, ¿no? Los valores que rigen la sociedad. Sí, o sea, en general, pues todo, de alguna forma, es cultura. Es cierto que, a ver, si empezamos con lo de que todo es cultura, al final nada es cultura específicamente, ¿no? Pero sí que, pues eso, el conjunto de valores, el cómo nos relacionamos entre los miembros de la sociedad, también cómo nos expresamos, ¿no? Nuestra relación con el mundo, todo está mediado por esto que llamamos cultura. Sí, y no claro, o sea, al final no solo el hecho en sí, ¿no? Sino también la forma de interpretar esa vida, ¿no? Es decir, pues puede pasar, imagínate un ejemplo sencillito, pero y conocido, yo creo, ¿no? El hecho de entrar calzado en casa, ¿no? A lo mejor nosotros, pues, entras en una casa normal y ya del está. mundo. Pero a lo mejor, ¿sabes? Una casa oriental le parece una falta de respeto. Sí, o en una casa, pues en una zona, pues en los países nórdicos, o incluso, yo sé, nosotros que estamos tan contaminados o influidos por la cultura estadounidense, ¿no? A lo mejor en una casa del norte de Estados Unidos, en una zona donde nieva muchísimo, o en Canadá, lo que sea, pues entrar calzado en casa es casi pecado mortal. ¿Por qué? Porque sueles traer nieve y barro arrastrando. Entonces, pues muchas de estas casas tienen su habitación primera en la que te quitas las botas de estar fuera de casa y te pones el calzado, las zapatillas de estar dentro, ¿no? Claro. Por tanto, yo creo que es eso, como, o sea, es el modo que vivimos, pero también cómo lo interpretamos, cómo lo valoramos. Y lo que me parece algo que hay que darle, o sea, la importancia que tiene, porque al final esto, pues eso, acaba reflejando, pues, cómo nosotros entendemos el mundo, cómo nosotros entendemos una persona. O sea, es algo mucho más profundo que quedarnos en la superficialidad de lo que hablábamos antes, de una exposición, una actividad así, sin más. Claro. ¿no? Y de hecho decías antes, Adri, que la Iglesia, pues en los últimos papas, pues han mostrado un especial interés por este aspecto, por la cultura. No que la Iglesia, antes de los últimos papas, vamos por el Papa 260 y algo, me parece que es, habría que, no sé si es 261 o 262, siempre se dice León XIV, el Papa número 200, bla, 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 de la Iglesia. Pues eso, pues lo que sea, el número que sea. Ir ahí al Vaticano, que no tiene la lista. A la Basílica de San Pablo y empezamos a contar los medallones. Es verdad. Pero, no, si no se le preguntamos a la inteligencia artificial o a Google y ya está. No es que antes nos hubieran interesado por la cultura, no es que la Iglesia hubiera permanecido al margen de la cultura. De hecho, la cultura eclesial cristiana fue en muchos momentos de la historia la cultura hegemónica, por lo menos en Occidente, es eso que llamamos época o civilización de cristiandad, ¿no? Pero sí que es cierto que en el siglo XX, como veíamos en esta asignatura, pues en el siglo XX sí que ha dado, digamos, un cambio muy significativo en cómo la Iglesia también se relaciona o aborda la cuestión cultural, ¿no? Sí, yo creo que precisamente por todo esto que comentas es importante, y yo creo que está muy bien que le des este espacio aquí en tu programa, Ricardo, para concienciar de la importancia que tiene todo esto, porque es algo realmente profundo y es algo realmente importante, porque nos atañe a lo más interior de la persona, ¿no? Entonces, yo te voy a preguntar, te voy a poner aquí una situación así. Vale. Si tú, alguien que no está concienciado de esto, te pregunta, ¿y por qué tienes que hacer tu pastoral de la cultura? ¿Qué le dirías? Porque si el Evangelio no se transforma en cultura,
Voy a decir una frase que no es mía, es de Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. No sé si en el discurso de la UNESCO o en otra carta. Dice que una fe que no se convierte en cultura no es una fe plenamente acogida, no es una fe plenamente vivida, no es una fe plenamente realizada. Es decir, si la fe no transforma mi forma de relacionarme con el mundo, si mi fe, si mi vivencia del Evangelio no se convierte en algo práctico que haga presente de alguna forma el reino de Dios aquí y ahora, y eso es pastoral de la cultura precisamente, pues entonces no es una fe realmente interiorizada, es una superestructura, es algo ficticio, no es algo que plenamente esté integrado en mi persona. A mí, además de eso, nos lo comentabas tú en este curso que comentabas, ¿no? Una frase así que tú comentabas y que me llamó mucho la atención y me quedé mucho con ella. Decías que la cultura como que no es un escenario para la vida de fe, ¿no? Que es donde Dios ya está trabajando. O sea, realmente tener en cuenta que la presencia de Dios que quiere habitar entre nosotros, que ya lo está haciendo, ¿no? Y cómo poder, pues, que la gente lo vaya conociendo y que vaya integrándose en si la cultura es todo lo que somos, pues en lo más profundo de lo que somos, ¿no? Exactamente. Si la cultura es lo que nos hace vivir plenamente como humanos, o sea, pues lo que decías antes, costumbres, valores, expresiones, lenguajes con los que nos relacionamos, con los que interpretamos el mundo, pues evidentemente el Evangelio está llamado a permearlo todo. Y no simplemente, pues nada, estamos en este escenario y no, el Evangelio está llamado a transformarlo todo. De hecho, prácticamente en el momento en el que el Papa San Pablo VI y que luego San Juan Pablo II fue el gran impulsor de esta cuestión de la pastoral de la cultura, pero cuando San Pablo VI introduce ese lema, ¿no? Al que volvemos muy regularmente, y pues cuando empezamos a hablar de nueva evangelización lo volvemos a poner en el centro de nuestra reflexión pastoral, y ahora que el Papa Francisco impulsó la idea del primer anuncio, también se puso en el foco de nuestra reflexión pastoral, que es el número 14 de Evangelii Nuntiandi, ¿no? La Iglesia existe para evangelizar. Prácticamente de manera inmediata el Papa San Pablo VI decía aquello de que lo que importa es evangelizar la cultura y las culturas del hombre, ¿no? Es decir, que no solo se trata de transformar personas, sino que se trata de transformar el mundo. Se trata de transformar el mundo. Es un reto grande, yo creo, porque es verdad que ahora vemos nuestra cultura y vemos que es muy cambiante, muy diversa, muy tal, ¿no? El cómo llegar a la cultura es algo, no sé, yo creo que es un reto grande. Es un reto grande y además es un reto que tampoco tenemos unas claves de estas que tengamos muy interiorizadas, porque nosotros como Iglesia hay cosas que nos cuestan más, cosas que nos cuestan menos, pero por lo menos sabemos que, por ejemplo, estamos en pastoral familiar y sabemos lo que nos funciona en pastoral familiar, sabemos lo que nos funciona en pastoral juvenil. Tenemos una serie de estrategias que tenemos como muy integradas, yo qué sé, en la pastoral, en la catequesis, ¿no? O sea, a lo mejor sí, tenemos que reflexionar sobre si las estrategias siguen funcionando o dejan de funcionar, pero el mundo de la cultura es algo tan difuso, porque no se trata simplemente de acompañar personas, sino que se trata de acompañar procesos que van mucho más allá de un individuo o de una persona, sino que se trata de acompañar un proceso que va transformando o que está llamado a afectar de raíz a toda la sociedad. Y no es un proceso inmediato, no es un proceso muchas veces visible o evidente, y no hay estrategias testadas del todo como para decir, oye, pues pastoral de la cultura, hay que ir por aquí, ¿no? Es cierto que hay determinados ámbitos, ¿no? Esto es un programa especialmente vinculado a la pastoral universitaria, en la que hay, pues actividades, experiencias que funcionan, que han funcionado, ¿no?
pero la pastoral de la cultura, como tú bien decías antes, no es algo que se ha reducido a unos ámbitos concretos elitistas, ¿no? Porque a veces podemos pensar el ámbito del pensamiento como un ámbito elitista, el ámbito del arte como un ámbito elitista. De hecho, pues normalmente donde estás sentado tú se sienta Mercedes por piedras vivas, y normalmente pues hablamos de cómo pues algunos productos culturales nos pueden ayudar a reflexionar sobre algunas cuestiones de cómo es la sociedad y cómo podemos nosotros enfrentarnos a ella, ¿no? Bueno, relacionarnos con ella en esta clave evangelizadora, sino que ¿cómo transformas tú la...? Yo siempre pongo un ejemplo, yo creo que os lo puse en clase, pero como yo también explico las cartas paulinas en nuestro centro de estudios, en el Instituto Teológico, yo siempre digo, mira, Pablo tenía una visión muy clara de la esclavitud, ¿no? Pero él no, cuando escribe la carta a Filemón, bueno, tiene una visión muy clara, nos la imaginamos por lo que dice en la carta a Filemón y por lo que dice en algunos otros momentos, ¿no? Sobre todo en las cartas a los Corintios, ¿no? Pero tiene una visión clara de la esclavitud, pero no tiene una estrategia súper definida de cómo acabar con la esclavitud. Lo único que nos dice es que dentro de las comunidades eclesiales se vive otra cultura distinta. Esclavitud hubo hasta el siglo XX. En algunos sitios de Occidente hasta el siglo XIX, ¿no? Pues eso, y sociedades profundamente impregnadas por los principios cristianos. Es un proceso lento. Es un proceso lento. Y es un proceso abstracto, ¿no? Etéreo muchas veces. Y porque realmente para que sea significativo tiene que llegar hasta la raíz, ¿no? Si se queda en lo aparente, realmente no llega. Sí. Pero es algo interesante de seguir dándole vueltas. Así que esto de la pastoral de la cultura, esto que decimos los profesores, es la asignatura más importante que tenemos que aprender nosotros en nuestra vida. No, pero desde luego es algo importante seguir reflexionando, profundizando, informándose y aplicando, sobre todo. Sí, o sea, y teniendo esta preocupación. No solo... Porque además es que en este mundo individualista en el que vivimos, ¿no? Que es uno de los rasgos de nuestra cultura, una cultura tremendamente hedonista, individualista, pues... Relativa. Sí, relativista. Muchas veces, esto que tú ya me has escuchado muchas veces, los oyentes de Radio María, si no es aquí en Agora Universitaria, en Protagonistas los Jóvenes o incluso en la Liturgia de la Semana, me lo han podido escuchar. Muchas veces nuestra vivencia de la fe es también individualista, ¿no? Y buscamos lo que me transforma a mí el corazón, buscamos lo que me toca a mí, lo que me alimenta a mí, y estamos juntos pero no unidos. Y la Iglesia es cuerpo de Cristo, la Iglesia es comunidad por encima de todo. Eso es lo que quiere decir, de hecho, la palabra Iglesia. Y si no superamos también, o sea, si no transformamos primero nuestra cultura eclesial, si no transformamos, no sé si primero o segundo, pero vamos, si no transformamos este modo de relacionarnos también dentro de la Iglesia para generar esos nuevos espacios de sentido, pues también es una tarea todavía más complicada, esta idea de transformar el mundo, de sembrar, de hacer arder el mundo según el corazón del Señor, a la que nos ha enviado. Además, acabamos de escuchar, ¿no? Esta semana, ¿no? Y de hacer discípulos, bautizándoles y enseñándoles, o seréis mis testigos. Pues esa tarea, que es lo último que nos encargó el Señor, y por ser lo último deberíamos tener en cuenta que debe ser de las cosas más importantes. Sí. Como su testimonio que nos deja, su legado, claro, lo que nos manda a hacer más claramente. Tendríamos que tomárnoslo en serio, ¿no? Sí. Y esa tarea, si no la hacemos, si no transformamos nuestra forma de pensar como Iglesia, pues muchas veces es complicada. Adri, ¿alguna cosilla más que nos quieras compartir en esta primera intervención tuya en Agora Universitaria? Ya, qué bueno. No, gracias por invitarme, pero yo creo que queda mucho melón por abrir. Que aún nos queda mucho darle vueltas de cómo hacer esto posible. Por así suena bonito, pero cómo ir aplicándolo. Bueno, yo creo que podemos ir reflexionando. Sí, pero bueno, por lo menos que quede aquí esta invitación, ¿no? A profundizar, a pensar, a reflexionar cómo pues insertarnos en nuestra cultura, cómo enraizarnos profundamente en nuestra cultura, que además es que no es la misma aquí que la que se pueda vivir, yo que sé, incluso aunque compartamos tantas cosas, pues la que se pueda vivir en otro país de América Latina, por ejemplo, incluso no es la misma aquí
Galicia, de la que se pueda vivir En el pues, sur, a 200 kilómetros en el norte de Portugal, y compartimos tantísimo, ¿no? O ya no digamos entre Galicia y Andalucía, ¿no? O sea, que también implica una reflexión, un discernimiento que es grande, que es profundo y que tenemos que aprender también a llevar a la práctica, porque el Señor nos quiere unidos, no nos quiere uniformes. Eso es una cosa distinta. Bueno, Adrián Brey Seoane, que eres maestro de infantil de primaria, bueno, actualmente ejerciendo como maestro de infantil y otras muchas cosas, que no hace falta sacar aquí todo tu currículum, a veces demasiadas. Muchas gracias por estar en esta edición de Ágora Universitaria, y como decías tú, esto es un melón que hay que seguir abriendo, así que te emplazo para dentro de 4 semanas para seguir hablando de Pastoral de la Cultura. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Adri. A ti. Hasta aquí este Ágora Universitaria de este día 19 de mayo. Tenemos que darles las gracias a Javier García Rodríguez, que nos ha invitado a vivir una relación de verdadera libertad con el Señor. También a Adrián Brey, que nos ha hablado, nos acaba de poner en evidencia cuán importante es la Pastoral de la Cultura. Con ellos dos seguiremos conversando dentro de 4 semanas, concretamente el próximo día 16 de junio, en el que estaremos con la resaca de la visita de su santidad el Papa León XIV aquí a España. Recordamos esa vigilia para los jóvenes el día 6 de junio en la Plaza de Cuzco, en Madrid, que tendrá lugar, el día 6 de junio por la tarde. También la misa de Corpus el 7 por la mañana. Luego también actos en Barcelona, en las Islas Canarias, y ya desde ahora rezamos por la futura visita de León XIV a nuestras tierras. Yo soy Ricardo Sanjurjo, delegado para las universidades y la cultura. Como una vez más os he acompañado en este Ágora Universitaria. Y como decía, el próximo 16 de junio a la medianoche nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, si queréis volver a escuchar el programa, porque os queda pendiente esto que ha dicho Javi, porque queréis entender mejor lo que decía Adrián, lo que sea, podéis escucharnos en la sección de podcast de Radio María, radiomaria.es/podcast. Allí encontráis todos los programas de Ágora Universitaria para volverlos a escuchar o para recomendárselos a vuestros amigos, conocidos, familiares que les pueda interesar. Y además, si tenéis sugerencias, si tenéis algún comentario que queráis hacernos, podéis hacérnoslo llegar a agorauniversitaria@radiomaria.es o a través de las redes sociales de la Delegación para las Universidades y la Cultura de Santiago de Compostela, @DPU Santiago. En Instagram, en Facebook, cuando nos acordamos de verlo, allí donde nos podáis encontrar, también queremos escucharos. Han escuchado en Radio María Ágora Universitaria, dirigido por el padre Ricardo Sanjurjo.